Para hablar más sobre esto, nos enlazamos con el maestro en finanzas Ángel Méndez Mercado, quien le agradezco que esté aquí con nosotros en Mega Noticias Informa. Maestro, muchas gracias por acompañarnos y preguntarle primero este escenario, ¿cómo inicia México 2022 cuando hablamos justamente del aspecto financiero? Porque llega tanta información, nos hablan de lo que sucede con el tema de la inflación, se habla también del salario mínimo, pero a veces esto puede saturar y alguien que tal vez no está inmerso en los temas de finanzas, pues tal vez ya no sabe siquiera hacia dónde hacerse. Pero ¿cuál sería el panorama para usted entonces en estos primeros días de enero y lo que se nos viene para los próximos meses en 2022? Muy buenos días, Francisco. Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan interesantes. Como bien lo dices, estamos iniciando el año con varios factores que preocupan. Sin lugar a duda, obviamente la nueva ola, eh, la incertidumbre que esto genera en las familias, en las empresas, en el país, una inflación muy elevada. Sí, efectivamente estamos viendo un incremento en el salario mínimo, pero deberíamos de ponernos a pensar si ese incremento en el salario mínimo va a cubrir los efectos o los estragos de un incremento en la inflación. ¿Qué hacer en estos momentos? Pues ser muy precavido con el dinero. La verdad es que es un momento de alta incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar. No sabemos si la nueva ola nos va a volver a confinar, si vamos a tener que volver a cerrar, bajar las cortinas en las empresas, nos vamos a volver a quedar sin ese ingreso familiar que es tan preocupante y más, repito, a inicios de año, en donde pues hablamos de una cuesta famosa de enero, pero ahora yo creo que va a ser una cuesta todavía un poco más prolongada hacia lo que viene de todo el año 2022. Así que aquí la recomendación que yo les puedo dar es que seamos muy prudentes con el manejo de nuestro dinero. A partir de lo que nos han estado informando, sobre todo en el aspecto financiero, maestro, ya nos decía usted el cuidar las finanzas, pero ¿hasta qué grado hay que ser cuidadosos? Porque cada inicio de año también tiene lo del famoso cuesta de enero, y yo hacía la mención, pues esta cuesta parece que se viene prolongando no nomás de este enero, ya viene desde prácticamente hace año y medio, pero en realidad, ¿qué tan, digamos, cuidadosos hay que ser con nuestro dinero a nivel familiar, considerando que se vienen pagos de impuestos que no podemos evitar en algunos casos? Mira, lo primero que tenemos que hacer es tener una organización muy específica sobre lo que es realmente prioritario en nuestras casas. Que sí hay que pagar impuestos, no nos podemos acudir a eso, pero también tenemos necesidades básicas que debemos de atender. Las necesidades básicas de poder tener un techo, vestido, alimento, que eso es lo fundamental que nosotros tenemos que atender en primer lugar. En finanzas personales se habla mucho de la diferencia que existe entre satisfacer necesidades o satisfacer deseos. Muchas veces nos vamos más hacia la satisfacción de un deseo que de una necesidad. Oye, tenemos la necesidad, bueno, pues vamos a atacarla. ¿Realmente es una necesidad? Y esa es la pregunta. En familia y reunirnos, oigan, ¿cuáles son nuestras necesidades reales? Porque eso debe de ser prioritario. Para poder cuidar nuestro dinero debemos identificar realmente cuáles son nuestras necesidades y cómo las vamos a atender a través de un proceso de planeación, de planificación. Pareciera que estoy hablando con un empresario cuando hablo con las familias, pero no, esto es a todos los niveles. Esto empieza desde el bolsillo personal, lo podemos trasladar a la empresa o incluso, ¿por qué no al país? Si las empresas y el país lo hacen, ¿por qué nosotros no empezar a hablar en estos términos con la familia y decir, vamos a presupuestar, vamos a planear? Y no crean que es algo realmente complejo, es simplemente identificar nuestras necesidades, cuáles son los recursos con los que contamos, cómo vamos a cuidar nuestro dinero. Y eso es algo bien importante hoy en día. Hablamos de momentos difíciles, sí, no es de hoy ni del año nuevo, esto como bien lo comentan, ya viene de un proceso anterior. Tenemos que aprender de lo que ya vivimos para poder sobrevivir lo que venga. Son momentos de alta volatilidad en los mercados internacionales que nos están contagiando. En otros países está sucediendo. Bueno, veamos qué es lo que está haciendo el vecino para que nosotros podamos atender lo que realmente es una prioridad. No se trata tampoco de acumular el dinero, porque también tenemos que salir a mover la economía, pero lo tenemos que hacer de una manera tan responsable que no comprometa nuestra estabilidad familiar económica. Y ese es el principal punto de partida aquí. Realmente es una necesidad, vamos a atenderla con responsabilidad,
cuidado con los créditos no son malos, no los podemos estigmatizar, incluso pues nos ayudan a salir adelante, pero siempre y cuando esos créditos, repito, no pongan en peligro nuestra estabilidad financiera económica, porque de lo contrario entonces entramos en un ciclo vicioso de que nuestros recursos jamás nos van a alcanzar, ni siquiera ya para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Mucha mesura, eso es lo que ahorita tenemos que tener en cuenta. En base, maestro, a lo que hemos estado escuchando, principalmente de qué tanto se puede prolongar los temas de la inflación que pueda existir en nuestro país, ¿qué pudiera ser lo más prudente respecto a la planeación? ¿Hay que proyectar prácticamente de aquí hasta que finalice este año, que apenas va iniciando y suena bastante lejano, o simplemente hay que irlo viendo mes con mes en base a lo que podamos saber de cómo andan los precios de los productos? Y mira, bien interesante porque por lo general tenemos que planear todo el año, pero aquí como no tenemos esa certeza de lo que vaya realmente a pasar, ni siquiera mañana, entonces tenemos que dar pasos firmes, objetivos y reales, semanales quizá, mensuales tal vez, y de ahí podemos empezar a hacer un proceso de más largo plazo. Porque yo puedo hacer mi proceso de planeación, yo puedo estar ahorrando, pero el siguiente mes me pueden salir con una situación que está fuera de ella. Eso lo tenemos que prever. Tenemos que ser muy reales, muy objetivos. Sí, tenemos que empezar con empezar a acumular un capital, el famoso ahorro, que mucha gente me dice, pero es bien complicado, ¿no? Si nos proponemos y tenemos objetivos bien claros y sobre todo disciplina financiera, que es lo que nosotros realmente recomendamos, tenemos que ser disciplinados en el manejo de nuestro dinero. Sí, hay que tener un ahorro, sí, no sabemos qué es lo que vaya a suceder y este pequeño ahorro, este capital nos puede sacar adelante en momentos más críticos. Pero además, y hablando de la inflación respecto al ahorro, tenemos que pensar también y abrir nuestra mente a otras posibilidades. El acumular simplemente el capital podría ser incluso contraproducente porque con los altos niveles de la inflación, cuando yo quiero utilizar mi dinero, simplemente ya no me va a alcanzar. Y ese es un gran problema. Entonces tenemos que dar el paso fundamental y tenemos que hablar de otro concepto que es la inversión. Y al hablar de inversión no estoy hablando de grandes estructuras y complejas actividades financieras. Podemos invertir en muchas otras cosas que realmente son sencillas. Obviamente las instituciones financieras tienen instrumentos, pero invertir en nosotros, invertir en las personas, invertir en el negocio familiar o en la empresa. Hay muchas formas de invertir y esa es la recomendación que también nosotros estamos dando. No podemos solamente acumular el capital porque, repito, va a perder poder de adquisición y lo estamos viviendo con las altas tasas de inflación. Y hay que dar ese paso. Tenemos que entender las finanzas personales como algo que es para todos. No es exclusiva para las grandes organizaciones o las empresas. Las finanzas empiezan por uno. Y nosotros de granito en granito podemos aportar para que la economía nacional pues pueda salir adelante. Esa es una de las principales recomendaciones. Da ese paso tan importante que es aprender a manejar el dinero, entenderlo y, ¿por qué no?, ponerlo a trabajar a nuestro favor. Porque aquí las necesidades son muchas en el país y lo que la mayoría de la gente hace es pues solicitar un crédito, ¿no? Eso es a lo mejor lo más fácil para podernos hacer de recursos. Sí, por supuesto, los créditos son muy buenos, pero también tenemos que empezar a hablar y cambiar ese paradigma respecto al mundo de las inversiones, que también son muy accesibles hoy en día. La tecnología nos permite acercarnos a este mundo maravilloso que nos puede ayudar a salir adelante también en épocas de gran crisis e incertidumbre financiera. Y vaya que a veces uno se asusta tanto cuando escucha temas finanzas y economía, pero como usted lo señala, si se socializa y sobre todo se lleva al ámbito familiar, podemos sacar bastante provecho de todo esto. Maestro, por último, nada más preguntarle, después de lo que hemos estado conociendo al aspecto de la pandemia, ya es un poco la mención, ¿cree que sea viable la posibilidad de que se vean nuevamente cierres totales de los negocios o esto sería catastrófico considerando lo que fueron los efectos que tuvo tan solo en 2020 esta toma de decisiones? Yo creo que aquí hay una decisión muy importante que tenemos que tomar. La experiencia que se están viviendo en otros países con la intención, en primer lugar, de salvaguardar la seguridad y la salud personal. Y esto es mucho de forma personal. Yo no quisiera ser catastrófico en ese sentido, ni decir, sí, ¿saben qué? Vamos a cerrar y prevénganse. No, lo que queremos es tener esa esperanza de poder seguir adelante, obviamente siguiendo las medidas, pero también aquí la prudencia es bien importante, porque si no hay salud, lo hemos entendido, no hay absolutamente nada, ¿no? Yo creo que ahorita lo prioritario en las familias es tener salud
estamos con esa velita encendida de fe, de tener fe, de que no vamos a tener que confinarnos, ¿no? Pero también nosotros tenemos que contribuir a que esto no suceda. Siguiendo reglas, siguiendo protocolos, podríamos nosotros aportar un poquito para que la economía no se tenga que volver a estancar, pero de ser necesario lo vamos a tener que hacer porque es cuestión de salud y eso aquí ya implican otros criterios, ¿no? Personales incluso. El dinero es muy importante, pero ¿de qué me va a servir el dinero si no tengo la salud? ¿No? Y entonces ahorita las expectativas es de que no se cierren, no se bajen las cortinas, pero de que si lo tenemos que hacer, pues ni modo, tenemos que hacerlo y eso va a tener que ver también con la responsabilidad personal que cada uno tiene. Maestro, le agradezco mucho todo este conocimiento que nos acaba de compartir, sobre todo las recomendaciones, porque me parece que a la medida de que comprendamos más el dinero y sobre todo cómo utilizarlo de la forma más inteligente posible, podemos salir mejor adelante, pese a todas las complicaciones que hay en el entorno. Muchísimas gracias por su compañía, esperemos tener más espacios con usted de este tipo, que sea un excelente día y feliz año nuevo, por cierto. Igualmente un placer y muchísimas gracias. Hasta pronto.